Vamos a esperar un par de minutos para dar inicio a la charla, mientras se incorporan los asistentes. Bien, vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Voy a dar unas palabras de bienvenida a todos y todas las asistentes a esta nueva reunión convocada por el Instituto de Ingenieros de Chile. Entre algunos de los objetivos del instituto, que fue fundado en el año 1888, son tratar los problemas que afecten a la ingeniería, a su enseñanza y la profesión, contribuir al prestigio y desarrollo de la ingeniería y colaborar en la solución de problemas de interés nacional. En este contexto, la actividad de hoy, titulada ¿Qué vamos a hacer con el litio?, aborda una problemática de gran interés nacional, como se observa permanentemente en el debate nacional. Periódicamente se leen y se escuchan opiniones o aparecen noticias, a veces bastante alarmantes, dando a entender que el país está avanzando muy lentamente, a diferencia de otros países que corren a mayor velocidad. Por otra parte, también hay una información que indica una caída muy importante en el precio del litio este año, a diferencia del año pasado. Aparecen opiniones dramáticas en que se expresa, comillas, se nos escurre entre las manos una oportunidad histórica, cierra comillas. Otras informaciones recientes, de hecho ayer, ¿verdad? Se informa que una empresa china invertirá en mejillones para construir una planta de producto en base a litio, etcétera. O sea, es una noticia que está en permanente desarrollo y bastante dinámica, y seguramente vamos a seguir teniendo noticias. Pero hoy día queremos poder comprender el escenario actual y futuro del país de una manera más profunda. Y en este mismo sentido, hace 2 meses tuvimos un foro relacionado con la política nacional del litio y las áreas de desarrollo económico que presenta el país comparado con otros países. En esa oportunidad sentimos que era necesario abordar este tema nuevamente y así poder contar con más visiones eh, y poder ir cerrando un poco y haciéndonos una opinión cada uno, teniendo una opinión personal. Por este motivo, hoy tenemos la presencia del ingeniero Daniel Jiménez, quien nos aportará con su mirada respecto del futuro del litio para Chile. El señor Daniel Jiménez Schuster es ingeniero civil y es MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es socio fundador de Illy Markets y es uno de los principales expertos en el mercado del litio. Trabajó 28 años en SQM, donde ocupó diversos cargos, entre ellos el de vicepresidente senior comercial de litio y yodo durante 10 años. Ha sido pionero en la producción y comercialización de carbonato de litio e hidróxido de litio en Asia, Europa y América del Norte, y fue responsable del desarrollo de las oficinas comerciales globales de LI de SQM, incluida la apertura de oficinas en Asia. Desde septiembre de 2019 es miembro del directorio de Galan Lithium, empresa australiana de desarrollo de proyectos de litio con depósito en Argentina. De antemano, agradecemos la disposición del señor Jiménez a aportarnos con su experiencia y conocimiento en esta área. Muchas gracias, Daniel. Les recordamos a los asistentes que pueden realizar preguntas, las que deben ser expresadas en el icono preguntas o respuestas, o Q&R si es que
está en otro idioma. Y estas preguntas al final de la exposición del señor Jiménez serán dirigidas por el ingeniero civil en minas, don Jorge Pedrals, a quien aprovecho de agradecer su cooperación en esta instancia. También les solicitamos que hacia el final de la conferencia aparecerá un chat en que se va a pedir que respondan una brevísima encuesta que siempre nos ayuda a mejorar estos eventos. Adelante, Daniel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al instituto, muchas gracias Silvana y Jorge por invitarme. Vamos a tratar de, en una presentación que espero sea breve, cubrir primero para tener un entendimiento común de lo que es y será o se espera que sea el mercado del litio, y después entrar a picar en qué es lo que está pasando en Chile y qué, o sea, qué es lo que podríamos hacer en Chile dado esto que se está desarrollando a nivel global. Entonces, espero que estén viendo la proyección de la presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, 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 se ve bien. ya. Entonces vamos a partir. A ver, primero, y perdonen, las láminas están todas en inglés, pero bueno, yo creo que son bastante sencillas, así que espero que no sea tema. Eh, Primero vamos a hablar un poco del mundo del litio y dónde se va. La demanda de litio el año 2020 fue del orden de 300.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, que es el idioma en el que se habla del litio, carbonato de litio equivalente, no es litio elemental. La demanda para el 2030 se proyecta que sea sobre 3 millones de toneladas, es decir, en 10 años la demanda global se va a haber multiplicado por 10. Más aún, significa que en promedio la demanda va a crecer 300.000 toneladas anuales, que es toda la demanda del 2019-2020, que fue de ese orden de magnitud. Entonces, el crecimiento es espectacular, pero también los desafíos productivos son increíbles porque necesitamos todos los años replicar la producción del 2020. Y bueno, la gente que sabía producir litio el 2020 no se puede multiplicar por 10 en poco tiempo, ¿no? Entonces, la industria tiene todo este desafío de cómo satisfacer esta creciente demanda. Por otro lado, también, si miramos este gráfico y vemos la composición de la demanda, el año 2030 el 95% de la demanda va a estar dada por demanda para el consumo de litio, el uso de litio en baterías, y de ese total el 80% son vehículos eléctricos y el 15% más o menos del uso de batería es almacenamiento estacionario de energía. Es decir, la historia del litio es una historia de electromovilidad por sobre todo y consecuentemente de baterías. El tema de electromovilidad tiene que ver con, en definitiva, la penetración que tengan vehículos eléctricos en las ventas de vehículos a nivel global. También para no marearnos mucho, el 90% más del consumo de litio en baterías es en vehículos de pasajeros, es decir, buses, camiones, todas esas cosas. Sí, suman, pero lo que hay que estar mirando son vehículos de pasajeros. Y en vehículos de pasajeros, el año pasado, la penetración de vehículos eléctricos, que son vehículos eléctricos y lo que se llaman plug-in hybrids, es decir, que se enchufan también, pero también tienen un motor a combustión interna. Más o menos la relación del tamaño de batería, un full eléctrico es 4 veces más grande la batería que un plug-in hybrid. Pero la penetración de ese grupo de vehículos el año 22 fue un 12%. Este año va a estar entre 15 y 16% a nivel global. Y el 2030 se espera que esto sea cercano al 50%. Y que es algo que en Chile nos cuesta imaginar, porque nosotros vemos muy pocos vehículos eléctricos en la calle, ¿no? Pero esto es lo que está pasando a nivel global, ¿no? Y si miramos el gráfico al lado derecho, esto es el crecimiento de esta penetración de vehículos eléctricos en el mundo, y se ve que hay una gran dispersión de penetraciones por regiones, ¿no? Lidera Europa junto con China, Estados Unidos bastante más atrás y el resto del mundo muy incipiente. Llama, por ejemplo, la atención que Japón es muy, muy chico, ¿no?
Bueno, pero esto es lo que se está proyectando y en definitiva que el 2030, en la práctica, la mitad de los vehículos que se vendan en el mundo van a ser eléctricos, es decir, con baterías y baterías que se carguen desde un sistema de potencia. Ahora, estas son baterías de ion litio, pero existe una amenaza que no hay que perder de vista, que es la batería ion sodio. Y en este gráfico tenemos agrupados como los 3 grandes grupos de baterías que hoy día están compitiendo. A la derecha arriba están las baterías ion litio NMC, que se ven, tienen una gran densidad energética y energía específica, ¿no? Entonces, mucha energía en poco volumen, poco peso. El grupo del medio son las baterías LFP, que LFP es una tecnología que se está desarrollando fundamentalmente en China, que tiene menor performance, como ven acá, pero es de costo mucho más bajo. También ocupa el litio, entre paréntesis, ¿eh? Entonces, y ese puntito cuadrado, ¿no? Es una batería LFP Blade, que es un desarrollo que hizo BYD, CATL hizo uno muy parecido, en que logran tener densidades energéticas muy similares a las NMC, ¿no? Entonces, esta es la gran batalla tecnológica que se está dando hoy día en las baterías. Es que Occidente apostó fundamentalmente a NMC, mientras que China apostó por LFP, la cuadradita, digamos, ¿no? Y de desempeño no es tan buena, pero de costo es significativamente más baja y en términos de seguridad y número de ciclos también es superior. Entonces, esta pelea de las baterías hoy día la está ganando China porque son capaces de producir esta batería, ¿no? Y Japón, Corea, que son los otros 2 polos de producciones que están muy concentrados en MC, poco a poco han visto erosionarse lo que esperaban fuese su base de clientes, que eran los fabricantes de autos occidentales. Ahora, esta es la situación, pero ¿qué es lo que también se está desarrollando? Son los triángulos azules, la batería ion-sodio. Y si fijan, la batería ion-sodio está bastante cerca de los puntitos, de los círculos verdes, que son la batería LFP. Entonces, en desempeño no es tanto peor, y sí no consume litio y tiene sodio, que es bastante más barato, ¿no? Entonces, este es el otro segmento donde se va a dar una batalla tecnológica, y que es en esos segmentos donde el FP el FP, que recordemos, consume litio, se va a topar con ion sodio y ion sodio le va a quitar un porcentaje de ese industria. Y eso nos lleva a la siguiente gráfica, que muestra la proyección de demanda o de producción de baterías para almacenamiento estacionario. Y esto y que son las barras, ¿no es cierto? Y que se expresan en gigawatt hora anuales de demanda. Y acá vemos que a partir del año 2027, 2028 empieza a aparecer la batería ion sodio. Y esto es lo que se está proyectando, que básicamente el ion sodio en este segmento, en que la densidad energética o la densidad específica no son tan relevantes, el ion sodio empiece ya a comerle parte de lo que podría ser un mercado exclusivo de la batería ion litio, ¿no? Entonces, esta es la primera señal de fuerte competencias de tecnologías alternativas a la batería ion sodio en este segmento en particular. El almacenamiento estacionario, entre tener un contenedor de batería o 3 contenedores, da lo mismo. Mucho más relevante es que sea barato y que tenga muchos ciclos. Vámonos a la parte oferta, y acá es donde inmediatamente vemos lo que está pasando en el mundo. Esta proyección, que es hasta el 2027 de oferta, y que es una oferta bastante cierta. Nosotros ya tenemos bien mapeado y sabemos muy bien cuáles son los proyectos, en qué etapa de desarrollo están, cuál es la factibilidad de que produzcan. Y lo que estamos viendo es que, por un lado, va a haber oferta, pero por otro es que no solo Australia, que es el amarillo, va a seguir siendo el país dominante en la producción de litio, pero además que empiezan a aparecer muchos países nuevos, ¿no? Y ahí en particular hay que destacar a Brasil y Zimbabue, ¿no? Que eran países que, si miran del 2021 para atrás, no existían y empiezan a aparecer en forma importante hasta el 2027, ¿no? Lo otro que lamentablemente nos llama la atención es que Chile crece relativamente poco. Chile es la porción azul baja,
Y Argentina lo vemos creciendo, que es el naranjo, ¿no? Y lo vemos creciendo a velocidades tremendas. Y claro, porque en Argentina hoy día hay 10, 12 proyectos que no están en papel, están en etapas de factibilidad o de construcción, ¿no? Entonces, Chile, que en algún minuto vendió el 65% del litio en el mundo, y yo por experiencia personal les puedo decir que cuando en los años 2000, a principios de los 2000, hasta antes del 2010, SQM vendió más del 50% de los químicos de litio del mundo, ¿no? Entonces, nos quedamos evidentemente atrás ante esta data. Ahora, toda esta discusión de precios y que los precios están colapsando, qué sé yo, mire, eso también hay que mirarlo en un contexto más de largo plazo. Los precios del litio usualmente se movieron entre 5 y 6 dólares por kilo, carbonato de litio. Hubo un primer boom en el 2018 en que llegaron a precios increíbles, inimaginables de 18 dólares. Coincide ese pic con que en Australia aparecen varias minas produciendo que debieron haber estado en producción en el 2015 o el 2014 incluso. Se atrasaron 2, 3 años, aparecen todo al mismo tiempo y los precios colapsan en el 2020 y llegan nuevamente a niveles de 6 dólares. Y después nuevamente tenemos esa capacidad ociosa se ocupa hacia fines del 21 y ahí empieza el pic de precios que se logra, al que llegamos a fines del 2022, del casi 80 dólares, y ahora se produjo este ajuste en que los precios están nuevamente en 20 dólares, 25 dólares. Es efectivamente un gran colapso de 80 a 25, pero es un precio de loco si miramos lo que fue la historia del litio. Entonces también poner en contexto estos 20, 25 dólares hoy día es algo que hace 6 años solo soñábamos con que existiera. Otra cosa que hay que tener presente cuando uno habla de litio es que a diferencia del petróleo, y yo creo que también a diferencia del cobre, el litio va a ser muy reciclable. ¿Y por qué? Porque las baterías de litio van a estar fundamentalmente en autos eléctricos y en almacenamiento estacionario. Ambas fuentes relativamente controlables, en el sentido de que es fácil la recolección de esas baterías, y porque el valor de las materias primas de una batería es muy alto, ¿no? Entonces, y para tener un orden de magnitud, una batería tiene en promedio, digamos, 50 kilos de carbonato de litio equivalente. A 20 dólares, esos son 1.000 dólares solamente en litio, ¿no? Más cobalto, más níquel. Entonces, una vez que la batería llega al fin de su vida, o el vehículo llega al fin de su vida, va a tener mucho sentido económico devolver esa batería para el dueño del auto para recuperar, no sé, 1.000, 1.500 dólares por esa batería. Entonces, ese reciclaje va a ocurrir y consecuentemente las tasas de reciclaje netas van a ser bastante altas. Y nosotros hemos modelado esto con este modelo que tenemos aquí, también depende mucho de la vida de las baterías, qué sé yo, pero esto ¿qué significa a la larga? Que si miramos esta proyección de demanda, que es la línea azul, que va hasta el 2060, es decir, muchos probablemente no vamos a estar a esa altura aquí, pero lo que vemos es que en esta década del 20 al 30, este incremento de demanda se satisface fundamentalmente con litio primario, es decir, litio que se extrae todos los años y todos los años necesitamos extraer estas 300.000 toneladas adicionales de litio para satisfacer esa demanda. ¿Qué pasa en la próxima década? Es que esa demanda, asumiendo que continúa con crecimientos muy altos, va a demandar de nuevo 3 millones de toneladas de litio incrementales, pero empieza a aparecer el litio reciclado. Porque claro, la batería va a tener una vida útil en un vehículo probablemente de 10 años. Todo lo que instalamos hace 10 años empieza a estar disponible para ser reciclado. Y créanme que la calidad del litio, del cobalto, del níquel que se recicla es exactamente como si fuera nuevo. Y consecuentemente, mucho del crecimiento de la demanda va a ser satisfecho por esta fuente de litio y de otros químicos de batería, ¿no? Reciclados. Y consecuentemente, los requerimientos de litio primario, la tasa de crecimiento se baja en este modelo.
tanto así que la década del 40 ya se estabiliza. No necesitamos minar más litio porque hemos extraído tanto las décadas anteriores que el litio que no necesitamos extraer cantidades incrementales. Y más aún, después incluso el modelo muestra bajas, o sea que necesitamos minar cada año menos litio. Estos modelos son discutibles, que se lleva, puede haber menor tasa de reciclaje, mayor duración de la vida útil de la batería, etc. Pero conceptualmente hay que entender que todo lo que el litio que extraemos hoy día va a volver a ser ocupado, una parte importante de ello, 2, 3, 4, 5 veces. Y consecuentemente esta necesidad imperiosa de producir más litio todos los años, en verdad se da durante esta década y probablemente la próxima no va a ser tanto. Cambiándonos de tema, quiero también mostrarles otra cosa que está pasando en el mundo hoy día. Entre el 2017 y 2019 se hicieron públicos una serie de contratos de suministro de litio, en forma de concentrado de litio la mayoría, pero también en forma de químicos, ¿no? Un total casi 3 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente involucrado en esos contratos, que es una fracción de todo lo que se firma, muchas cosas no se hace pública. Pero sí se nota que tan solo el 20% de esos contratos los firmaron fabricantes de auto y de batería. O sea, el comprador era el fabricante de auto o batería. En los contratos que se han firmado entre el 22 y el 23, hasta junio del 23, el 80% de esos contratos, el comprador termina siendo el fabricante de auto o el fabricante de batería. Es decir, cambió totalmente el foco del fabricante de autos, que él nunca, en el pasado no les interesaba meterse en algo tan primitivo como materias primas o químicos o minerales, ¿no? Y hoy día ven que es tan estratégico esto en su negocio que tienen que asegurar el suministro, y eso lo han asegurado hoy día firmando contratos de suministro a largo plazo, estando dispuestos a pagar por adelantado por esa compra. Esa es un poco la dinámica de lo que está pasando hoy día. Ahora, esta mayor involucramiento de la parte final de la cadena de la batería, digamos, que es del fabricante de autos, ha llevado a que los márgenes, que el fabricante de auto entonces empieza a presionar al fabricante de baterías y antes del fabricante de cátodo y ánodo para que bajen sus márgenes para él tener un menor costo. Y dado que ya aseguró el suministro de litio, los tiene como en un acordeón, lo está presionando. Y eso en la práctica es lo que se ha visto acá, que en los últimos 4 años los márgenes de los productores de litio han subido, obvio, con los mayores precios, pero los márgenes de los fabricantes de ánodos, de baterías y de cátodos han estado sistemáticamente bajando. Traigo esto a colación de esta discusión eterna que tenemos aquí en Latinoamérica acerca del valor agregado. Bueno, en esta industria, hoy día y probablemente en los próximos 10 años, la plata la van a hacer el minero y el fabricante de autos si es que gana plata, pero todo lo que está entre medio va a estar va a ser extremadamente competitivo, va a estar muy presionado por ambos, por el productor de litio en un extremo y por el fabricante de autos en otro, y consecuentemente las rentabilidades altas están en la producción de litio, y eso es un mensaje para lo que estamos haciendo aquí en Chile, y tenerlo presente. También para tener presente, cualquier cosa que hagamos va a demorar 10 años. No hay ni una posibilidad de llevar un proyecto desde exploración hasta producción en menos de, dependiendo de dónde, obviamente, 6, 7 años hasta 12, 15 años. Los proyectos que hoy día están empezando a producir en Argentina son proyectos que partieron hace 15 años. Entonces, también, en sentido de realidad, lo que hagamos hoy día en Chile no nos no va a significar producción de litio en los próximos 8 años, ¿no? Más aún considerando todas las complicaciones de permisología que tenemos en este país, hay que ser realista y producción incremental de Chile probablemente va a ser mínima. Esto quizás todo lo conocemos, pero no tenemos que entender por qué tenemos estas restricciones en litio, cómo nacen del Código Minero del 81, ¿no? En que por razones militares en aquella época, la Unión Soviética, Estados Unidos y Chile, en Chile entre otros, hubo otros también, definieron que este material era estratégico. Y efectivamente era un precursor en la producción de la bomba de hidrógeno, por eso se incorporó en esa época, pero
y países como la Unión Soviética y Estados Unidos tenían stock estratégicos de carbonato de dióxido de litio. En los 90, tanto Rusia como Estados Unidos decidieron que esto ya no es estratégico y lo sacaron de la lista de materiales estratégicos o de sus stock estratégicos por razones militares. Entonces, hoy día los únicos países que yo sé que tienen esta connotación de estratégico son Chile y Bolivia. Y evidentemente eso se ha traducido en que Bolivia no produce nada y Chile es lo que es gracias al Salar de Atacama, que por lo demás es parte del Código Minero del 29, anterior a esta regulación que básicamente ató al litio. También proyecciones de litio, con todo este crecimiento de demanda global, pero también siendo realista con lo que pueda producir Chile de aquí al 2030, si los ingresos del litio relativo a lo que va a ser el cobre el 2030 probablemente van a ser un sexto, ¿no? Entonces el cobre va a seguir siendo la principal fuente de exportaciones y Chile no tiene mucha posibilidad de producir o de generar mucho valor de aquí al 2030, básicamente porque producir, partir de cero significa 8 o 10 años para poder estar en producción. Claramente al 2030 ya no llegamos. Salar de Atacama, lo mencionamos, ya lo mencioné, es ¿cómo se llama? Una propiedad minera que se estableció antes del Código del 81. El dueño es Corfo, quien le arrienda esto a SQM y Albemarle, y estos contratos nacen en algunos de los 80, otros principios de los 90. El de SQM vence el 2030, el de Albemarle vence el 2043. Ahora, cuando comparamos la carga tributaria que tienen distintos países para la extracción del litio, también tenemos que ver dónde estamos parados como país, ¿no? Y esta tabla que muestra un poco cómo están estructuradas las tasas de royalty, por ejemplo. Fíjense lo interesante que es Australia. Australia, el mayor productor de litio del mundo, tiene tasas inversamente proporcionales al valor agregado del producto. O va a ir al extremo. Cuando australiano exporta roca, no concentrado, paga un 7,5% royalty. Si exportan concentrado, que es el 99% de lo que exporta hoy día Australia, pagan un 5% royalty. Y si exportasen químicos, un 3,75%. Químicos es lo que exporta Chile y Argentina hoy día, ¿no? Si comparamos esa tasa royalty en Argentina hoy día es un 3,5% provincial más un 4,5% tax de exportación. Digamos que 8%. El contrato de Chile, de Corfo con SQM y Albemarle lleva en la marginalidad a pagar un 40% de royalty, ¿no? Eso, si lo llevamos a la última línea, asumiendo precios de $40, ya están más bajos de litio, pues significa que entre el royalty y la carga tributaria del país, en Australia están pagando $13 de esos 40 como carga tributaria, en Argentina 15, en Chile con el contrato Corfo 22, ¿no? En Canadá 14. Entonces, claramente Chile está, hoy día la carga tributaria en Chile es mucho más alta y cualquier ventaja de costos, desde un punto de vista inversionista, cualquier ventaja de costos de producción de litio se va a ver inmediatamente absorbida por esta mayor tasa impositiva. Entonces, como inversionista, uno mira esto y dice, chuta, mejor me voy a explorar Argentina, o me voy a explorar a Canadá, o me voy a explorar a Brasil, porque como inversionista, mi costo neto va a terminar siendo más bajo. Y no finalmente, pero también quiero explicarle un poco mi mirada de la política nacional del litio. La política nacional del litio, yo el aspecto que rescato es que se abre la posibilidad de que Codelco
negocie una entrada temprana a los proyectos de SQM y Albemarle. Que en el caso de Albemarle probablemente no hace mucho sentido para Albemarle, pero para SQM sí, porque dado que el contrato expira el 2030, esto abre la posibilidad de que si entra antes Codelco puedan hacer algún acuerdo que, por un lado, extienda los plazos para que SQM, que es un gran operador, opere más allá del 2030, y por otro lado, que aumente la producción. Pero la producción hoy día de SQM está limitada no por temas de recursos, está limitada por una cuota que quedó fijada en el contrato Corfo SQM. Entonces, yo creo que ese es el aspecto positivo, que aquí, y lo vamos a ver en la próxima semana, hay una posibilidad, si llegan a un acuerdo, de generar valor para el país. Ahora, con respecto a los otros salares en Chile, estos que, en mi opinión, no van a producir litio antes de 10 años, ¿eh? Si es que, primero, el proceso, como está descrito hasta ahora, va a decir que el gobierno va a tener que definir cuáles son los salares sujetos a ser explorados y explotados. Después va a licitar un SEOL para dicho salario, entonces va a haber ya que arriesgarse para comprar un salario, el SEOL, perdón, para ir a explorar un salario, con toda la inversión que eso requiere, y los riesgos de exploración naturales, que finalmente podrían no encontrar nada. Después pone como condición de que va a ser obligatorio el uso de extracción directa de litio, una tecnología que hoy día no está madura, que no funciona a gran escala industrial, y además reinyectar las salmueras una vez que las ha extraído el litio, cosa que no se hace en ninguna parte del mundo. Entonces, es desde un punto de vista de desarrollo tecnológico, ya no solo el riesgo de exploración, sino que también el riesgo tecnológico de la tecnología de LE y el riesgo ambiental de la reinyección. Si nosotros no sabemos qué va a pasar cuando reinyectemos a presión salmueras dentro de un salario. Y finalmente, dicen, también la tasa impositiva va a ser la misma de Atacama, que ya vimos antes que es lejos la más alta del mundo, ¿no? Y finalmente ya el broche de oro, en mi opinión, es esto, que si es que es considerado estratégico, el proyecto del Estado puede entrar con el 50,1%, en ninguna parte dice que el Estado va a construir con capital, ¿no? Entonces, las condiciones que se han planteado para esto yo las encuentro tremendamente poco atractivas, y yo como inversionista prefiero ir a arriesgar el capital e ir a invertir a otro lado. Porque estas condiciones aquí para los otros salarios son muy complejas. Y aquí quiero volver en esta gráfica solo al caso de SQM y Codelco, ¿eh? En este gráfico en verde se muestra un poco lo que podría ser la producción de SQM durante lo que le queda de vida al contrato, que es básicamente llegar a 240.000 toneladas por el 2024, y después del 2030 se acaba el contrato, es decir, el 31 no produce nada. Y a partir de ese momento, Codelco toma la producción, la operación, en que Codelco, primero, sin el conocimiento, y segundo, sin plantas de refinación, que las plantas son de SQM, va a probablemente va a bajar la producción de litio inicialmente, y después va a tener un periodo en que va a empezar a aprender, a recuperar, y eventualmente va a llegar al límite de producción sustentable que pueda tener el Salar de Atacama, ¿ya? Y ahora, entonces, ¿qué es lo que vemos como una posibilidad atractiva? Es que lleguen a un acuerdo Codelco y SQM, y el perfil de producción entonces pasa a ser esa línea roja punteada. Entonces, toda esa área que queda abajo son las unidades incrementales que se producen, que generan mucho valor y que nosotros estimamos un valor para esa de entre 15 y 30 mil millones de dólares. Entonces, por eso yo digo, esta es para mí la parte más positiva de esta política nacional del litio, es que ojalá SQM y Codelco lleguen a un acuerdo, y que ojalá entonces para el país 15 o 30 mil millones de dólares de valor presente que se podría generar, se genere a través de este acuerdo. En resumen, el litio es una historia de electromovilidad. El litio va a ser reciclado múltiples veces. Por lo tanto, el superciclo de precios del litio nosotros creemos que no va a durar más de 10 años. Ahora, después de 10 años no es que el precio vaya a bajar a 5 o 6 dólares como el precio, sino que se va a estabilizar probablemente en niveles más cercanos a 20, que va a ser el costo marginal de producción
del productor más caro cuando estemos produciendo, el mundo esté produciendo 3 millones de toneladas. Desarrollo de proyectos de litio toma tiempo, 9 a 15 años. Entonces, todo lo que se desarrolla en Chile hoy día probablemente, a partir de cero, digamos, probablemente va a entrar en un ciclo productivo considerando ya estos precios de $20 y no quizás los 40 o 50 que podríamos haber aspirado. La categorización del litio como estratégico es una cuestión que no tiene ningún sentido ni militar ni económico, y lo único que ha hecho es hacernos perder valor. Y finalmente, la legislación chilena que decreta el litio como no concesible nos ha hecho como país perder una oportunidad histórica. Primero, perdimos el liderazgo. Y segundo, hagamos una matemática simple. Si el año pasado Chile hubiese producido 100.000 toneladas más de litio, produjo casi 250.000, pero si hubiera producido 100.000 más, eso hubiese sido ingresos para Chile de $5.000 millones mayor. $5.000 millones. Una parte utilidad para los dueños, otro para el Estado se hubiera llevado el 60-70% de eso. Todo esto por una mala política que tiene un costo enorme para el país. Entonces, seguir insistiendo en esto de categorizarlo como estratégico, seguir poniéndole trabas al desarrollo, tiene un costo alto para las personas en Chile. Bien, no, creo que lo voy a dejar acá para no alargarme mucho más. Mi única receta es que los países que lo han hecho realmente bien, y eso se ve en todos los aumentos de proyección que vamos a ver, es Australia, Argentina, Brasil y Canadá. Denominador común, el litio es un mineral más, no es nada especial. ¿Y qué debería hacer Chile? Liderar el litio. Aunque ya es bastante tarde, porque perdimos una oportunidad enorme de no haber hecho esto hace 15 años, pero hagámoslo ahora y veamos qué nos resulta. Pero yo no quiero ser fatalista, pero a la gran fiesta ya en Chile no llegó. Vamos a llegar a una fiesta ya con poco trago. Eso es. Muchas gracias, Daniel. Adelante, Jorge, por favor, con las preguntas. Con Daniel habíamos conversado posibilidades de título. Yo había planteado que pusiéramos como título el litio una oportunidad perdida, pero Daniel dijo seamos positivos en la propuesta y hagamos más bien la pregunta de qué vamos a hacer con el litio. Ahora, si uno quiere resumir muy rápido la presentación que nos acaba de hacer, nosotros vemos que nosotros vamos a aumentar la producción por 2 aproximadamente en los próximos años, cuando en realidad la multiplicación más relevante es prácticamente por 10. Argentina está multiplicando por 7, y estoy pensando en las cifras al 2027. Australia por 3 está partiendo en una cantidad mucho más alta. O sea, nosotros estamos aumentando muy poco. Yo no conocía lo que tú nos comentabas respecto de el margen que va a tener la industria que está entre el que produce y los que fabrican autos, que va a estar un margen muy estresado porque los productores de autos entraron directamente a esto. Y finalmente, cuando uno une eso a saber que el mercado, la composición del mercado del litio entre el litio primario y litio secundario va a tener un cambio de estructura significativa después de los próximos 10 años, y que nosotros, por la trayectoria que nos estamos definiendo, no vamos a poder impactar en los próximos 10 años, eso quiere decir que nosotros vamos a llegar 10 años tarde con los incrementos de producción. Esa es un poco la conclusión que yo saco de las cifras que tú nos has dado, Daniel. Entonces, evidentemente, uno queda con una sensación muy de alta preocupación, sobre todo por el último gráfico que tú muestras, que de alguna manera se nos estaría escurriendo un aumento significativo y visto desde el punto de vista del Estado, un incremento significativo de impuestos si nosotros fuéramos capaces de aumentar en el corto plazo los aumentos de producción de Soquimich específicamente. Entonces, teniendo presente eso,
Corrígeme, por favor, si me equivoqué en alguna de las conclusiones, y te voy a leer algunas de las preguntas que se están haciendo acá, de tal manera de que tú puedas fundir esta suerte de resumen que yo he hecho, más otras preguntas que han llegado en el chat. Nos pregunta Elías, ¿es cierto que actualmente Sokimich debe reinyectar el litio que extrae por sobre las cuotas que tiene? Si así fuera, ¿no sería más lógico venderlo toda vez que una vez extraído ya se han pagado los costos económicos y ambientales? Partamos con esas dos, un poco, si mi conclusión apunta en la dirección que tú expusiste, más la pregunta de Elías, y yo voy a ir consolidando las otras preguntas que están ingresando. Sí, mira, yo no sé si hoy día SQM está reinyectando litio. Lo que sí te puedo asegurar es que SQM no produce la cantidad de litio que el Salar de Atacama permitiría en forma sustentable producir, porque la cuota de extracción de aquí al 2030 es limitada. Y consecuentemente, digamos, van a llegar a la extracción que les permita llegar hacia el fin del 2030 con esa cuota consumida. No tiene sentido, o sea, económicamente probablemente no tiene sentido invertir en sobrecapacidad para después tener que bajar producción por un tema de cuota. Y eso yo creo que es el potencial que se podría liberar si es que primero se liberara esa cuota. Y se extiende el plazo, le hace sentido al inversionista, en este caso SQM, invertir en expansión de capacidad y producir en vez de 240.000 toneladas, que es lo que está proyectado que llega a extraer Soki el 2024-25, tal vez pueda llegar a 350. Hay hidrogeólogos que me dicen, no, 450. Pero 100.000 toneladas incrementales son, y supongamos que los precios van a ser de $30, no van a ser tan optimistas como los 50 del año pasado, pero $30 son 3.000 millones de dólares anuales de mayores ingresos. Utilidades antes de royalty impuestos, probablemente, no sé, 26.000 millones de dólares. Es que esa es la plata para repartirse. Perdón, 2.600 millones de dólares. O sea, en el fondo lo que tú estás diciendo es que, o sea, lo voy a interpretar con mis palabras, no son palabras tuyas, que una de las primeras gestiones que uno debería hacer aquí es repetir la negociación que hizo Vitrán con Sokimich años atrás e incrementar a contar del próximo año la cuota de explotación, más que estar pensando que el 2030 me voy a ser propietario de algo que va a empezar a pasar a contar del 2030. Claro, evidentemente, o sea, es procurar que SQM, o si es SQM o Codelco, tengan el incentivo para aumentar la producción al máximo en el menor tiempo posible. Todas estas unidades de litio que produzcamos de aquí al 2030 probablemente van a tener mucho más valor que las que produzcamos del 2030 en adelante, por lo que vimos de el reciclaje. Entonces, el valor presente de producir más unidades hoy día versus mañana es, más allá del tiempo, es porque van a tener un precio mucho mayor. Es difícil entender lo que está pasando hoy día entre la negociación con Codelco y Sokimich. No hemos tenido ninguna noticia desde cuando se estableció la Estrategia Nacional del Litio al día de hoy. Lo único que supimos es que se habían iniciado unas conversaciones y no hemos tenido noticias de esas conversaciones. ¿Qué crees tú que es lo que va a salir de esas conversaciones? O otra pregunta alternativa podría ser, ¿por qué no tenemos más información respecto de esa negociación? ¿Crees que es posible en los próximos 2 años y medio de gobierno que salga un humo blanco positivo respecto de esas conversaciones? Cuando además Sokimich tiene inversiones importantes hechas en Australia hace muy poco tiempo. Su último incremento de producción, entiendo yo, fue en Australia hace un par de años atrás. Sí. Mira, yo creo, o sea, nada ha salido a la luz pública. Ahora, yo tiendo a pensar, y también es lo que quiero pensar, es que el que no hayamos escuchado nada quiere decir que están avanzando, porque
si las negociaciones estuvieran detenidas, probablemente ya habríamos visto alguien patear la mesa, ¿no? Entonces, yo tengo la esperanza de que esto esté avanzando de buena forma y yo creo, honestamente, yo creo que por Chile eh, sería muy bueno que podamos destapar o capturar este valor que, que si no, no lo vamos a poder capturar. Y sí, No, entonces, ojalá que les resulte. claro, bueno, pero se me viene a la cabeza el otro antecedente que tú pusiste, porque pusiste hartas dimensiones del negocio, y pusiste la dimensión del negocio respecto de la tributación que existe en Chile. Y claro, algo dijiste, si existe la exigencia de tener una participación de más de un 50% en un lugar donde tenemos la tributación más alta dentro de las competencias que hay, ¿cuál es la posibilidad que el resultado de esa conversación efectivamente sea no incrementar fuertemente la producción en el corto plazo, sino que más bien el apetito de ser dueño de una empresa que se establezca? Y además aprovecho de agregar un par de comentarios o preguntas que han hecho. Una que apunta al tema medioambiental. ¿Cómo se evalúa la variable de cambio ambiental en el sistema productivo en los salares? ¿Cómo vamos a estar seguros que hay ciertos equilibrios ecológicos que se mantienen en el salar cuando estemos produciendo? A ver, con respecto primero al tema del 51%, yo distinguiría entre Atacama y todo el resto. Porque en Atacama es una operación que están dando, que se conoce el proceso productivo, se conoce hidrogeológicamente, se conoce todo. Entonces, al final, efectivamente, Corfo es el dueño de este salar. Y claro, tú como dueño negocias con el arrendatario el precio del arriendo, ¿ya? Y si eso es un 51% del margen, es un 80% del margen, un 20% del margen, al final es materia de negociación y al final es número, ¿ya? Distinto es cuando tú tienes que salir a desarrollar un proyecto nuevo. Imagínate, Jorge, te entregaron un salar para explorar. Vas a invertir plata en exploración, vas a invertir eventualmente plata en desarrollo de un proceso, te fuerzan a ocupar una tecnología que no está aprobada en ninguna parte a gran escala. Te obligan a ocupar reinyección y después más encima te obligan a pagar un impuesto equivalente al de Atacama. Como mínimo el de Atacama es lo que dice, que es la mejor operación del mundo, pero además no tiene cero riesgo porque ya sabes cómo opera. Y todo eso, después más encima, queremos el 50%, 50.1% si es un gran proyecto o estratégico, sin definir lo que es estratégico. Entonces, tú miras esto como inversionista extranjero, por ejemplo, y dices, ¿sabes qué? Mejor me voy por otro lado. O sea, no puedo estar arriesgando esto aquí, porque ya va a ser menos rentable naturalmente, pero además tengo el riesgo que de repente me digan, no, esto es estratégico y me quedo con la mitad, otro se queda con la mitad, sin decirme que me va a construir con capital. Entonces, es una muy mala propuesta, por donde se le mire, ¿ya? Entonces, yo creo que no hay ninguna. A mí me ha tocado conversar con estas empresas que están metidas en el negocio o inversionistas y me retan, me dicen, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes? Y digo, oye, no me retes a mí, si esta cuestión es la política que se planteó, no la estoy proponiendo yo. Pero la verdad es que es muy mala. Y hoy día hay un flujo enorme de capitales yendo a Argentina, yendo a Brasil, yendo a Canadá, yendo a Australia, yendo a África. En Chile, aquí estamos, mirándonos al ombligo. ¿Tú crees que alguno de estos otros países, Australia, Argentina, están poniendo condiciones aguas abajo del negocio como las que se están tratando de poner en Chile? Dos preguntas. ¿Tú crees que estos países están poniendo restricciones de tal manera de generar el Instituto Nacional del Litio y otras entidades que pudieran ayudar al desarrollo? Tema que abordamos en la presentación pasada con una presentación de César Hidalgo. ¿Tú crees que los otros países están haciendo eso?
La segunda pregunta se me fue. Mira, los países que están creciendo, Australia, Canadá, Argentina, Brasil, Zimbabue, un sinnúmero de países en África. Yo no sé de ninguno que esté haciendo algo de este tipo, ¿ya? En Argentina de repente se escucha que sí, el valor agregado, pero no es un tema, y tú ves, las autoridades son súper pragmáticas, ¿sabes? Que acá produzcamos rápido, ¿ya? Bolivia obviamente es el otro país que tiene un poco esta idea de producir baterías, ¿no? Eh, Ahora, a las personas que tanto les gusta esto, los invito a que inviertan ellos en hacer este negocio. Si es tan buen negocio, si es tanta lógica, bueno, inviertan. La verdad es que son negocios de muy bajo margen. Y por algo, fíjese, hay una cuestión bien notable, ¿eh? Las baterías en el mundo se producen en China, China, Japón y Corea. Europa, hasta hace poco, no producía baterías. Europa. En Estados Unidos tampoco. Tesla empezó a producir porque se dio una fábrica de Panasonic para sus autos en Estados Unidos. Fíjate, o sea, esto no es llegar y producir. Este es un trencito en que el vehículo eléctrico demanda baterías, entonces movamos fábricas de baterías donde se producen vehículos eléctricos. Y después entonces, vuelves un poco más arriba en la cadena de valor, produzcamos cátodos donde se consuman las baterías, entonces se produzcan baterías. Eso es lo que pasa en el mundo. Y por eso Australia, por ejemplo, el mayor productor de litio del mundo, produce concentrado solamente. Están tratando de producir recién hidróxido de litio, cosa que Chile produce desde el 2005. Entonces, la ideología nos ciega. Y no olvidemos una cosa, el año pasado dejamos sobre la mesa por lo menos 5.000 millones de dólares. Y este año otros tantos, 3.000 millones de dólares. Eso es el costo de esta obsesión de la estratégico, del valor agregado, qué sé yo. Esta cuestión en los próximos 10 años nos va a costar, no sé, 20.000, 30.000 millones de dólares. A mí me gusta el tema, bueno, el tema del Estado lo estamos desarrollando hace tiempo, el rol del Estado, su rol y su eficiencia dentro del instituto. Y claramente aquí lo que más le queda claro a uno es que con un esfuerzo pequeño, entre comillas, de una negociación, de sentarse en la mesa, de poner condiciones relativamente claras, el Estado podría estar incrementando en 1.000 millones de dólares en un par de años más su recaudación tributaria. Si solo se sentara, digamos, 2 años más o 3 años más pensando que hay que hacer inversiones, o liberar la cuota, y quizás liberar la cuota ni siquiera trae aparejada la necesidad de hacer una inversión. Quizás eso sería interesante conocer. O sea, sería tan inmediato como sentarse, 2 preguntas, sería tan inmediato como sentarse con Sokimich para que se liberara una cuota y con eso lograr una mayor recaudación tributaria porque las inversiones están y porque hay una restricción en la producción. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta quizás te voy a llevar a un tema en el cual no estoy seguro si tú sabes, pero ¿tú crees que estas noticias que nos están llegando desde China, de las inversiones de China futuras en fábricas de baterías de litio, en mejillones, ¿tú crees que esas noticias, o para hacerlo más entretenida la conversación, ¿tú crees que esa noticia es tan impactante como la liberación de la cuota de Sokimich en el corto plazo? Y claramente acá uno está mencionando el nombre de una empresa porque, bueno, es la que está sentada en el Salar de Atacama y es la que está produciendo y es la que está pagando los impuestos millonarios, incluso más altos que los de Codelco en los últimos años. Sí, mira, primera pregunta, ¿es factible pensar en un aumento rápido de producción? Yo creo que sí. SQM tiene una producción de litio y otra área de potasio. Si sacrificase potasio a cambio de producir litio, podría en forma muy rápida producir una cantidad importante, quizá un 50% más de concentrado de litio. Ese concentrado lo podría perfectamente exportar a un precio equivalente
muy similar al precio al que se termina obteniendo por la venta de carbonato de litio o de dióxido de litio. Y esto no es nuevo, esto SQM lo hizo entre el 2006 y el 2016, ¿no? SQM, pero después en la negociación de Corfo decidió que no, necesitábamos tener más valor agregado y consecuentemente prohibió esta cuestión. Esto, pero así, probablemente en un año y medio, 2 años y medio, eso podría ser factible, ¿ya? Ahora, esto de nuevo, no es mi ámbito y ni tampoco tengo tantos detalles de ese código como para entender si es que así de rápido, pero yo creo, mi intuición me dice que sí. Entonces, sí, hay una forma rápida para el Estado de tener mayores ingresos tributarios, yo creo que esta es una forma. Y después, con respecto al valor que pueden tener de la valoración, la generación de valor que puede tener esta producción de cátodos en mejillones, a que recién se anunció, iba a haber 2. Mira, este tema viene desde el año 2019, 18, no, miento, sí, 2018. Y la verdad es que ninguna de las empresas productoras de cátodo, japonesas, coreanas, europeas, se interesaron en esto. Y básicamente porque producir cátodos en Chile significa tener el litio acá, pero traer el 80% del peso del resto de las materias primas desde Asia hacia acá. Huella de carbono muy compleja. ¿Cuál es la ventaja? Es que tienes asegurado un suministro de litio, que en un mercado en que el litio esté apretado, efectivamente eso es un tema de valor, y el precio que va a ser el precio más bajo, el 10% o 20%, no recuerdo bien, más bajo del precio promedio que vende SQM. Pero no es un negocio que haya tenido muchos interesados, esa es la verdad. Ahora, ¿por qué son chinos los interesados? Bueno, porque China es muy deficitario en litio. Depende hoy día el litio, la mayor parte del litio del mundo se produce en países que están alineados con Estados Unidos y con Europa. Entonces China está bastante vulnerable y consecuentemente asegurar suministro de litio es lo que están haciendo hoy día. Ahora, China se está metiendo muy fuerte en Argentina, controla probablemente el 90-95% de los desarrollos que se están haciendo en África hoy día. Entonces, claro, China está saliendo a todos lados y yo personalmente creo que esta política restrictiva que es del litio que se ha planteado, que para empresas occidentales no son atractivas, para empresas chinas por razones geopolíticas, bueno, es la opción que les va quedando y por eso están participando en forma activa. Bueno, la verdad es que han llegado hartos comentarios, hartas preguntas, algunos incluso tienen relación con una de las preocupaciones que planteaba Silvana al inicio respecto de si las carreras de ingeniería en Chile, Daniel, tienen una malla curricular adecuada como para abordar la actividad del litio y después, a propósito de los 50 años de nacionalización del cobre en Chile, hubo varias conmemoraciones respecto de eso, con independencia de los comentarios o críticas que uno puede hacer de esa medida, recordando un poco lo que se está planteando para el 2030 en adelante, el 2030 en adelante en que la propiedad podría cambiar. A mí me rememoraba algunos de los comentarios que surgían de la gente que participó en la nacionalización del cobre. Pero yo creo que de todas maneras es re importante no perder de vista la curva que tú dibujaste. O sea, hay una curva que se está perdiendo dentro de los próximos años y con una velocidad que podríamos capturarla muy rápida, que la estamos dejando sobre la mesa. Entonces alguien sugiere decir, bueno, ¿están las autoridades lo suficientemente interiorizadas de este detalle como para que esas decisiones se puedan corregir a tiempo? Entonces, 2 preguntas. ¿Tú crees que las autoridades tienen esta claridad con la cual al menos yo estoy quedando? Y la otra más bien del tipo académica, es decir, ¿tú crees que las carreras en Chile están con la orientación adecuada para ser el soporte que va a necesitar esta industria en la medida que se tomen las decisiones correctas en Chile? A ver, las autoridades, mira, no sé, yo no tengo relación con las autoridades, tampoco me han preguntado.
Así que la verdad es que no sé si lo tengan claro, pero yo me temo un poco que toda esta discusión eh, esté un poco sesgada por temas ideológicos, ¿no? Y eso yo creo que es la verdad de lo que pasa y dado lo que yo digo, no les interesa escuchar mi versión. Eh, Ahora, con respecto a si las universidades están preparadas o no, eh, yo creo que el conocimiento o el entendimiento de producción de litio a través de salmueras, esa universidad ha sido históricamente SQM y Albemarle. Y son profesionales de estas dos compañías, pero en especial de SQM, que están hoy día eh, asesorando el desarrollo de producción de litio de salmuera en otras partes del mundo, o sea, particularmente en Argentina, ¿no? Eh, Tenemos muchos ex Soki, ex Albemarle dando vueltas por ahí, y ellos, porque ahí está el enojado, la verdad es que no está en las universidades, y es obvio, porque es una industria que está tan concentrada en el Salar de Atacama, que ahí es donde está todo el know-how. Eh, Ahora, esta pregunta en general apunta hacia la producción de derivados de litio. Yo creo que SQM, tanto SQM como Albemarle, tienen un nivel de integración aguas abajo, eh, que es en que son líderes y saben hacerlo muy bien. La pregunta es, ¿se puede ir más abajo? Y yo ahí por experiencia puedo decir dos cosas. En ese más abajo hay toda una línea de químicos de litio que son extremadamente sofisticados, en que en mi vida pasada tratamos de participar en ese negocio, pero nos dimos cuenta que no teníamos las competencias ni para hacer eso. Y básicamente eh, en los segmentos más de química fina, en que tú necesitas plantas de muy alta calidad, con doctores, con puros PhD en el equipo de venta, porque tus contrapartes son puros PhD. Era un negocio que Albemarle y Livent, lo que es Livent, lo hacían muy bien. Bueno, ese negocio que en esa época, cuando el mercado era muy pequeño, era muy interesante pensar en capturar esos márgenes y que nosotros quedamos en posibilidad básicamente por competencia. Bueno, hoy día estos mismos dos actores se están retirando porque ven mucho más rentable concentrarse en producciones de carbonato de litio y dióxido de litio. Entonces, ese va a terminar siendo un negocio muy de nicho de empresas chicas. La otra integración, quizás en las baterías, acercándonos hacia la electromovilidad, bueno, el paso siguiente es cátodos. Y la verdad es que cátodos, ese know-how de producción de cátodos, es un know-how que está muy concentrado, como decía, en Corea, Japón y China, que no existe en Occidente. Quizás BASF y Yumico, la empresa belga, son las únicas dos, pero que ellas están instaladas con sus operaciones cerca de los lugares de producción de baterías. Entonces, pensar en hacer eso en Chile que es lo que están haciendo ahora BYD y Xinjiang, que es lo que están promoviendo, yo creo que tiene poco valor económico y poca generación de valor, ¿no? Entonces, de nuevo, el foco tiene que ser extraer unidades de litio los próximos 10 años y en la forma más acelerada posible. Ahí es donde vamos a generar valor. Ocupemos pues esa plata para educarnos, para hacer todo lo que queramos, pero no pongamos la carreta delante de los bueyes. Vale. Te hemos sacado el jugo tal como te lo habíamos anunciado previamente, así que no tengo ningún cargo de conciencia, Daniel. Muchísimas gracias. Y dejo a nuestra presidenta con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Jorge, y muchísimas gracias, Daniel, por habernos ilustrado y habernos dado a conocer la visión y la mirada desde, eh, como decíamos, desde distintas miradas, como lo hemos estado haciendo. Así que ha sido muy interesante conocer la situación en que nos encontramos hoy día, respecto de lo que va a ocurrir también en las proyecciones futuras. Así que sí que hemos aprendido. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima
presentación del instituto. Saludos. Ahora vamos a ir cerrando. Gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias. Gracias.